Tiene ya en vivo. Muchas gracias. El mundo está en una crisis profunda. ¿Por qué no tenemos educación para la conciencia? Claudio Naranjo. A continuación es un placer y un gusto recibir al doctor Juan Francisco Flores Vázquez, investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría en México. Cuenta con una gran trayectoria laboral, por lo que destaca por ser médico psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Maestro y doctor de Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Holanda. Gracias por su amplio conocimiento en el área de la salud. Presenta hoy la conferencia magistral titulada Prevención del suicidio en la persona adulta mayor. Adelante, doctor Juan Álvarez. El espacio es suyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Francisco Flores Vázquez y pues muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Yo les voy a presentar este tema de prevención de la persona adulta mayor, prevención del suicidio. Bueno, primero que nada, algunas generalidades de algunas publicaciones más recientes sobre suicidio en personas mayores. Actualmente el suicidio es un problema importante entre las personas mayores, sobre todo entre los hombres mayores. Los factores de riesgo de suicidio entre los adultos mayores incluyen el duelo, es decir, la reacción emocional cuando hay alguna pérdida, una muerte de algún familiar querido, la soledad y las enfermedades físicas. Vamos a hablar de esto más adelante un poco más. El suicidio en las personas adultas mayores suele atribuirse al desarrollo de depresión debido al duelo o a la pérdida de la salud física e independencia. Y la prevención del suicidio en la vejez exige evitar enfoques terapéuticos demasiado simplistas. Las tasas de suicidio han descendido en todo el mundo, seguramente con todos los ponentes que han estado hablando de este tema a lo largo de este congreso. Se han dado cuenta que pues, con algunas medidas generales se ha logrado que el suicidio sea un problema un poco menor, aunque sigue siendo sumamente importante, pero las tasas de suicidio de personas mayores siguen siendo las más altas del mundo. A nivel mundial, en 2017, el suicidio en la vejez afectó a 16 individuos por cada 100.000 habitantes de 50 a 65 años, a 27 individuos por cada 100.000 habitantes de 70 años y más. ¿Esto de qué nos habla? Que no es solamente más frecuente después de los 50 años, sino que después de los 70 años es aún más frecuente. Ahorita les voy a mostrar algunas gráficas que nos hablen de esto. Los hombres mayores de 75 años tuvieron una tasa de suicidio de 39 muertes por cada 100.000 habitantes, en comparación con la población general, que fue de 14 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, pues es un problema bastante más de lo doble de muertes por suicidio en personas de 75 años que en la población general. Y a nivel mundial, así se veían estas gráficas, estas cifras en el 2017. Teníamos, por ejemplo, que en el suicidio en todas las edades, aproximadamente 10 por cada 100.000 habitantes de cualquier edad. Y esto va aumentando al paso de la edad. Esto es un poco lo que les presentaba. 16 muertes por cada 100.000 habitantes entre personas de 50 a 69 años y 27 por cada persona de más de 70 años. Esto, bueno, hay que tomarlo en cuenta que quizá el número total de personas que mueren por suicidio no es tan alto de las personas de mayores de 70 años, porque pues hay más personas vivas en total de 50 a 69 años. Pero si tomamos en cuenta simplemente 100.000 individuos de 70 años y más, 27 murieron por suicidio durante el 2017. Entonces es un problema muy importante.
Tengo también algunos datos en México que nos hablan sobre mortalidad en México entre 1990 y 2017. Y aquí observamos que los cambios que ha habido, ¿no? En los cuales los más claritos, las barras más claritas nos dicen las mortalidades por suicidio en 2017 y en 1990 son las barritas estas más oscuras, más delgaditas. Sí, podemos ver, bueno, en algunos casos, pues de hecho aumentaron las muertes por suicidio aquí en México, específicamente en personas más jóvenes. Y en personas adultas mayores más bien tienden a disminuir, pero si se fijan de todas maneras, una vez que pasamos los 70 años de edad, esto empieza a aumentar de una manera muy importante, ¿no? Estas tasas por suicidio. Esto es en hombres y este es el caso en las mujeres. En México, pues vamos a observar que sí existe un comportamiento un poco diferente, en el cual hay más muertes por suicidio entre los 15 y los 24 años aproximadamente. De todas maneras, el número más importante es después de los 95 años, ¿no? O sea, las personas adultas mayores, muy mayores, que ya son, pues de alguna manera, sobrevivientes, personas que se salen un poco del rango de edad y en los que a veces uno como clínico no pensaría que el suicidio puede ser ya un problema tan importante, ¿no? Son personas que ya sobrevivieron mucho, que ya son muy mayores y aún así son los que porcentualmente están presentando mayor suicidio, o sea, mayor número de muertes se pueden atribuir a suicidio en esta población. Sin embargo, esto también es una cuestión complicada de presentar. A mí, cuando veo esto, por ejemplo, me llama mucho la atención que en todo el mundo es mucho más importante después de los 70 años y en México parecería como que hay una disminución importante en esa edad. Pero yo ahí me quedo con un poco de duda. ¿Por qué? Porque la subestimación de las tasas de mortalidad por suicidio es un fenómeno importante en todo el mundo. En todo el mundo se contabilizan menos casos de suicidios de los que hay en realidad. Y en personas adultas mayores esto puede ser más importante. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede ser difícil determinar si la muerte en efecto fue provocada por un acto deliberado. Por ejemplo, no tomar o tomar una sobredosis de medicamentos, ¿no? No tomarme mis medicinas o tomarme muchos por error, ¿no? O un accidente o una caída que pueden ser voluntarias. Otra cuestión también bastante importante es que puede haber un sesgo en el cual las personas médicos o quien tiene que reportar la muerte dice, bueno, pero ya estaba grande, quizá no fue un suicidio, a veces hay duda, ¿no? El comportamiento suicida en las personas adultas mayores a veces va a ser menos evidente, va a ser menos explícito y puede ser que las personas adultas mayores simplemente tengan algún acto de omisión, repito, dejar de tomarnos los medicamentos o dejar de comer, por ejemplo, también eso es algo que no es raro, y que si se explorara de manera más concienzuda, nos podríamos dar cuenta que quizá sí había una intención de morir detrás de ese dejar de comer o detrás de ese tomarme más medicamento, ¿no? Pero muchas veces esto no se identifica, está muy invisibilizado. La salud mental en las personas adultas mayores y este tipo de actos muchas veces se esconden mucho, ¿no? No son cosas que se tengan tan claras los antecedentes. Y esto sería por lo que para mí, quizá estas gráficas pues todavía no nos hacen ver precisamente, pues estas son contabilizaciones pues de bases de datos de mortalidad aquí en México, pero pues no forzosamente lo que dice el reporte, el certificado de defunción va a ser la causa real, ¿no? Específicamente en personas adultas mayores existen algunos factores de riesgo específicos. Por ejemplo, la discapacidad funcional. Yo ya no puedo valerme por mí misma, por mí mismo. Ya me cuesta más trabajo realizar algunas actividades que antes podía hacer. Algunas afecciones físicas crónicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con dolor. Si yo tengo un trastorno discapacitante que me da dolor, también tengo mucho más riesgo de atentar contra mi vida. Y el aislamiento social, que también haremos algunas acotaciones importantes ahora que fue la pandemia, ahora que que todavía, ya quizá ya no estamos en ese momento de la pandemia del COVID, pero pues que este fenómeno del COVID vino a cambiar tantas variables. Otros eventos estresantes que se encuentran frecuentemente en personas adultas mayores con riesgo suicida podrían ser los problemas de pareja, crisis vitales como la pérdida del cónyuge, el enviudar, factores sociales como por ejemplo dificultades laborales y económicas, estrés por la vivienda y problemas legales.
Y vamos a ver adelante cómo estos factores sociales también van a ser muy importantes. Incluso la pobreza se ha asociado a mayor riesgo de suicidio en personas adultas mayores. Entonces también hay que entender, y vamos a hablar de estas intervenciones para la prevención del suicidio, que no solo son enfocadas en la persona, sino que también nos tenemos que enfocar en todo el ambiente, en cómo envejecen las personas, cómo viven, la calidad de vida con la que viven las personas adultas mayores en nuestras comunidades, va a modificar el riesgo de suicidio en las mismas. Y luego tenemos la movilidad limitada, los problemas de salud física y mental y la falta de apoyo social, cosa que también puede afectar el proceso de atención, al acceso de la atención. O sea, ya de por sí, si yo tengo más aislamiento, si yo tengo problemas económicos, si yo tengo problemas en vivienda, por ejemplo, eso me aumenta el riesgo de suicidio. Pero esos mismos factores también hacen menos probable que yo pueda acceder a atención. Si yo tengo alguna dificultad funcional, por ejemplo, no puedo caminar solo a la clínica, tengo problemas de audición, por ejemplo, no hay apoyo social, no hay quien me lleve a la clínica o no tengo los recursos económicos para trasladarme, por ejemplo, todo eso va a afectar no solamente entonces a que yo desarrolle un riesgo de suicidio, sino que pueda acceder a algún tipo de atención una vez desarrollando esto, ¿no? Y un concepto importante que me gustaría pues ser muy enfático con él es este concepto de edadismo o viejismo. También en inglés se le llama ageism y pues en español se ha traducido tanto como edadismo como viejismo, que es un poco algo lateral a cuando hablamos de racismo o cosas así, ¿no? Es decir, es una discriminación basada en edad, un conjunto de estereotipos, prejuicios y discriminación que vamos a tener hacia las personas mayores. A menudo, la imagen pública de la vejez se va a caracterizar por el declive psicológico y físico, el desamparo y la fragilidad. Y esto es algo que nosotros observamos mucho en medios de comunicación, en conversaciones que tenemos. O sea, es un poco como decir, tales personas son muy flojas porque son de X raza, ¿no? Los que son de tal país o los que son de tal etnia son personas flojas. Eso es un estereotipo racista. De la misma manera como cuando decimos, es que las personas grandes, los viejitos, ya deberían de quedarse en sus casas, ¿no? O ya no deberían de opinar, ¿no? Ese tipo de cuestiones también son otro tipo de discriminación que se hace hacia las personas adultas mayores y que se ha visto que de hecho es de los tipos de discriminación más frecuentes en cualquier parte del mundo. Y algo muy importante desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la salud mental y física de los prestadores de atención, es que cuando una persona que presta servicios de salud tiene actitudes edadistas, esto va a influir inevitablemente en el nivel de atención que reciben estas personas. Se ha visto que en entornos donde hay actitudes más edadistas, la calidad y la accesibilidad a la atención médica va a ser menor en estas poblaciones. Y además, para las personas adultas mayores, el hecho de que una persona adulta mayor haya crecido con mensajes edadistas a lo largo de la vida va a crear una interiorización de estos mensajes y esto puede llevar a una visión negativa de la vida. Es decir, si yo toda mi vida estoy escuchando que las personas adultas mayores no sirven para nada, que los viejitos mejor que no hablen, que no opinen, que las personas mayores ya no tienen una función mental adecuada y están chocheando, etcétera, etcétera. Todos estos mensajes que hoy sabemos que además no son cuestiones reales, que en realidad una persona adulta mayor puede mantener su salud, puede mantener su independencia, puede tener mucho que ofrecer desde el punto de vista cognitivo, su sabiduría, su experiencia. Pero si yo crecí sin este tipo de roles, sin este tipo de mensajes, viendo otro tipo de aspectos del envejecimiento siempre negativos, obviamente yo voy a llegar a mi vejez con miedo, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga esta cuestión interiorizada y al envejecer yo diga, ya no sirvo para nada, ya mejor me debería de morirme, y ahí empieza justo algo que vemos muy frecuentemente en la clínica, ¿no? Pues si yo ya no le sirvo a nadie, ya mejor debería de morirme, ¿no? Y de repente uno dice, bueno, ¿desde dónde viene este mensaje, ¿no? Y cómo como sociedad estamos propiciando ese tipo de mensajes. Y algo importante que puede venir de esto es la depresión en la persona adulta mayor. El concepto central de la depresión es la pérdida, y como tal la depresión parece alinearse particularmente bien con la fragilidad que se percibe en la vejez, los trastornos físicos y los déficits cognitivos, las experiencias de soledad y la pérdida de interés. Esto es algo que vamos a ver muy frecuentemente también en la clínica, esta idea de que o sea, antes podía trabajar, ahora ya ni trabajar puedo, o antes tenía mi pareja, mi cónyuge, ahora ya no está, o antes
podía tener el cuidado de mis hijos, de mis hijas, y ahora ya no están, ya no me necesitan para nada, o antes yo podía ver bien y ahora ya no alcanzo a ver. O sea, todas estas ideas de pérdida que se pueden tener en el envejecimiento están muy alineadas también a este síndrome clínico que es la depresión. Y estas experiencias emocionales pueden llevar a una visión de túnel, es decir, ya solamente veo una parte de mi realidad, en la que el suicidio aparece como la única alternativa viable y tal vez la única forma en la que la persona puede ejercer un control sobre su propia vida. Sin embargo, algo importante también es que no toda reacción emocional a una pérdida, o sea, no todo duelo o no todo sentimiento de tristeza es depresión. Vamos a tener también que en la vejez se convive con la pérdida de diferentes maneras. Por ejemplo, yo tengo pacientes de más de 80 años, incluso de más de 90 años, personas de mi edad, todos mis hermanos, mis amistades, las personas con las que yo trabajaba, todos ya fallecieron, ¿no? Entonces he tenido que vivir muchas veces esa situación de pérdida. Y esa situación de pérdida no necesariamente es algo patológico, ¿no? Cada persona tiene diferentes herramientas para sopesar esa pérdida, ¿no? Para poder vivir esa situación. La tristeza también, como una asociación a esas pérdidas, puede ser normal, pero nos puede poner también en riesgo de depresión. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Pero algo importante también es que hay que conversar con la persona mayor, entender cómo lo está viviendo, entender cuál es su perspectiva a partir de esa pérdida, ¿no? ¿Qué tanto esto está ocurriendo? La depresión, a diferencia de la tristeza normal, se va a caracterizar por esa tristeza profunda y persistente, que generalmente dura al menos 2 semanas y no suele mejorar significativamente con el tiempo sin una intervención. Y se va a acompañar de otros síntomas, por ejemplo, fatiga, cambios en el apetito o en el sueño, puede darme mucha hambre o ya no querer comer, puedo dormir todo el día o quizá no dormir lo suficiente, la pérdida del placer, los sentimientos de culpa o los pensamientos suicidas. Aquí ya estaremos viendo que en realidad la persona ya no está simplemente en una etapa de duelo. Bueno, si yo tengo una pareja durante muchos años y en la vejez quedo viudo, por ejemplo, bueno, seguramente me voy a sentir triste, pero no necesariamente eso me va a llevar a una depresión. Esa depresión va a depender de otros recursos, también de mi propia salud cerebral, de diferentes situaciones físicas y mentales que me pueden poner en más riesgo de, en efecto, desarrollar una depresión o no, o vivir este duelo de una manera un poco más ajustada, un poco más adaptada. Y en eso, pues le llamaríamos tristeza común, ¿no? Es una emoción natural y temporal, respuesta a eventos adversos o pérdidas, que puede variar en intensidad y suele disminuir con el tiempo a medida que se adapta a la situación. O sea, quizá yo ya enviudé, pero pues ya al mes más o menos ya me estoy animando un poquito más a salir, ya me la estoy pasando de nuevo bien con mis hijos, con mis nietos. Sí recuerdo a mi pareja, pero bueno, de alguna manera le recuerdo de una manera menos dolorosa. Puedo quizá ponerme en contacto con mi espiritualidad, diferentes situaciones que de alguna manera van a ayudarme a adaptar a esa nueva situación de vida. O desarrollo una depresión que requeriría un tratamiento. La salud mental, como les había comentado, se ve muy afectada, se ve determinada en realidad por una serie de situaciones a lo largo de la vida y estos determinantes se pueden acumular en la vejez. Yo, por ejemplo, muy frecuentemente veo pacientes adultos mayores, me estoy acordando de una paciente que atendí ayer y que me estaba platicando de cómo quedó huérfana a los 6, 7 años, ¿no? Y cómo luego la adoptó una tía que la trataba mal, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esta paciente, más de 80 años, está pensando en estos eventos adversos que le ocurrieron en la infancia, ¿no? Pero esto es algo muy común también, que los efectos adversos a lo largo de mi vida, todo esto que me pasó a lo largo de mi vida, muchas veces en la vejez termina pesando diferente, porque quizá ya no tengo la misma autonomía, quizá ya no tengo los mismos recursos para hacerle frente a esas cosas que fueron siendo pesadas a lo largo de la vida. Y en estudios poblacionales se ha visto que entre más efectos adversos haya tenido en la vida y entre más situaciones sociales adversas, por ejemplo, desde pobreza, inseguridad alimentaria, enfermedades importantes, falta de acceso a servicios de salud o incluso situaciones también severas como pérdidas, muertes a lo largo de la vida, muertes de familiares o desplazamientos, por ejemplo, en cuestiones estudios que se han hecho en población inmigrante o población refugiada, se va viendo que muchas veces esto termina impactando en la salud mental hasta la vejez, cosa bien interesante. Entonces, estos determinantes sociales pueden determinar un papel como factores de riesgo, por ejemplo, la pérdida,
pobreza, reubicaciones, migración, estigma o discriminación, o como factores de protección, por ejemplo, buena calidad en las interacciones familiares, buena protección social y una vida espiritual. Y si nosotros, si se logra mejorar estos determinantes sociales, se puede mejorar la salud mental de las personas mayores. A veces también preguntan, bueno, ¿y cómo se haría para que haya menos depresión en tu población, ¿no? En las personas mayores, en la población que tú atiendes? ¿Cómo le haríamos para disminuir realmente los casos de depresión en el país? Pues tendría que mejorar el país, tendría que haber menos violencia, tendría que haber mejores recursos, mejores oportunidades de trabajo, menos inseguridad alimentaria, menos pobreza, etcétera, ¿no? Todos esos determinantes van a determinar realmente, van a definir cómo nuestra salud mental a lo largo de la vida. Y bueno, algo que observamos y que para mí es un ejemplo muy elocuente de cómo estas determinantes pueden impactar en la salud mental de las personas adultas mayores y de toda la población en realidad, y podrían incluso llevar a un riesgo de suicidio, tiene que ver justo con esto. El COVID siento que como que resaltó mucho, ¿no? Como que nos hizo ver muchas cosas que quizás sabíamos, pero con el COVID se quedaron muy, muy explícitas, ¿no? Sabemos que, bueno, hubo conducta suicida, ideación suicida durante la pandemia, ¿no? Y estos autores, colegas también, que proponen este modelo, hablan justo de cómo hay algunas variables socioeconómicas que incluyen también la escolaridad, la situación laboral, el sexo, que lleva a algunos factores de más riesgo de salud mental, ¿no? O sea, quizá estas pérdidas de familiares, la depresión, la violencia física, el consumo de alcohol, etcétera, el propio diagnóstico de COVID, que llevaban a mayor riesgo de ideación suicida, ¿no? Entonces, para mí es interesante cómo una situación de crisis, de hecho a nivel mundial, afecta de manera diferente a las personas dependiendo de su anclaje social, de sus capacidades. De alguna manera, no era lo mismo, yo me voy a quedar encerrado, pero no hay problema, trabajo desde casa, con mi computadora, y como tengo a mi familia muy cerca, nos vemos una vez a la semana, únicamente nosotros, en lugares abiertos, y tengo el recurso para pedir mi súper en línea, etcétera. Eso es una historia completamente diferente, con muchos factores protectores que probablemente disminuyeran el riesgo de que yo desarrollara algún trastorno de salud mental y eventualmente algún riesgo suicida, ¿no? Sin embargo, ¿qué tal si yo soy una persona mayor que pues me quedé sin, ya nadie me está visitando, me traen el súper de vez en cuando, pero ni veo a nadie, y del súper que me traen, pues yo la verdad es que ni siquiera me atrevo a pedir cosas específicas porque ya hacen mucho con traerme algo de comer, y la verdad es que a veces hasta me quedo con hambre, y no tengo medios como para entretenerme porque no tengo ni una computadora ni sé usarla, entonces me siento mucho más solo, y siento mucha inseguridad sobre qué le va a pasar a mi familia, y quizá mi hermano ya falleció, y todo eso empieza también a provocar otro tipo de cascada que, como podemos ver muy claramente, entonces está muy determinada, muy modulada por estos determinantes sociales que tiene que ver justo con la posición socioeconómica y las medidas tanto familiares como sociales, la política pública que realmente puede incidir en que yo tenga una mejor calidad de vida. Entrando a algunas señales de alerta, si yo en la clínica estoy con una paciente que me está hablando sobre pues, que ya no le ve mucho sentido a la vida, o que se ha sentido ya muy cansado, muy cansada, que ya no quiere salir casi, ¿cuáles serían las señales de alarma que a mí me harían decir, chin, quizá esta persona a la que estoy tratando, podría tener un riesgo suicida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que la persona parece triste o deprimida la mayor parte del tiempo, se siente ansioso o ansiosa, agitada, o no puede dormir o duerme todo el tiempo, como ya vimos, estos son algunos datos que son más frecuentes, mucho más frecuentes en la depresión que en un duelo o en una tristeza normal. Tiene cambios de humor frecuentes y drásticos, descuida su higiene personal, no presta atención a su aspecto físico, no quiere ver a los amigos ni a la familia, ya no tiene vida social, expresa sentimientos desproporcionados de culpa o vergüenza. A mí eso me recuerda muchas experiencias con pacientes también, que de repente es esta cuestión de es que yo no cuidé bien a mis hijos, ¿no? Y todos los hijos están tranquilos, ¿no? Ni se acuerdan de esos puntos, ¿no? Hace poco platicaba con una paciente que tiene depresión, que fue la primera vez que fue conmigo a consulta, que fue una paciente que además sostuvo a la familia, porque esta paciente es una paciente mayor de 70 años que tiene
que tuvo un antecedente de violencia intrafamiliar cuando sus hijos estaban chiquitos y pues, dejó al esposo y se tuvo que proteger, etcétera. Y a partir de eso se puso a trabajar, ¿no? Trabajó en tiendas departamentales, fue una persona exageradamente trabajadora, fue creciendo dentro de estas empresas y pues realmente quien terminó criando a los hijos fue la mamá de ella, ¿no? Es decir, la abuela de estos hijos. Y a pesar de que durante toda su vida ella se contó esta historia de que yo lo saqué adelante y esto y el otro, y los hijos están conscientes de esto, ahora con la depresión expresa culpa por esas cosas, ¿no? Entonces son de esas cuestiones que uno dice, bueno, esto a mí ya me está sonando a que la persona ya, la depresión también puede como distorsionar la manera en la que la persona mayor eh, recuenta su vida, ¿no? Se recuerda su vida. Entonces, estas cuestiones también son bien interesantes en la atención de las personas mayores. Y la pérdida de interés por la comida, ¿no? Todo le sabe igual, ya ni le gusta, ya ni se le antojan cosas. Otras cuestiones también de alerta es el aumento del consumo de tabaco y alcohol, que la persona empieza a hablar de la muerte. Si se fijan, estamos viendo algunas señales, algunos datos clínicos que van desde cuestiones como muy leves o que simplemente nos dicen, bueno, quizá tiene depresión, ¿no? Habría que fijarnos un poquito más en esta persona. Hasta cuestiones que ya existe todo esto en un continuo, ¿no? La ideación suicida no empieza no aparece de un momento a otro, ¿no? No estoy yo a todo dar, vienen todas mis relaciones, vienen mis cuestiones sociales, etcétera, y de repente de un día a otro despierto y estoy deprimidísimo. Eso no ocurre o me quiero suicidar, ¿no? No, en realidad hay una serie de eventos que van ocurriendo, ¿no? Entonces aquí vamos viendo cómo ya se empieza a desarrollar una idea de muerte. ¿Ya ha sido suficiente o para qué vivir? También esto es importante hacer una acotación, porque después de cierta edad también es más o menos normal pensar en la muerte, ¿no? O sea, pensar qué es para mí la muerte. Posiblemente si yo cumplo 80 años y justo empiezo a ver que muchas personas, muchos de mis congéneres ya van falleciendo, etcétera, pues quizá yo también me pregunto, bueno, ¿qué será eso de la muerte? ¿A dónde iré? ¿Qué irá a pasar? ¿No? Pues yo creo que ya quizá me toca pronto, quizás es buena idea ir arreglando algunas cosas, ir platicando con mis hijos de estas situaciones, ¿no? Eso es algo que es acorde a la etapa de vida, ¿no? Pensar en la muerte no es algo por sí mismo algo malo, ¿no? Pero no es lo mismo pensar en la muerte con cierta paz. O sea, tengo muchos pacientes que me comentan, por ejemplo, pues ya, doctor, pues mire, yo estoy en paz, que Dios diga cuándo, y yo estoy bien. Y de mientras, pues voy a pasármela bien, pero pues yo estoy tranquilo, tranquila, y cuando Dios diga, yo ya me puedo ir, ¿no? Me puedo ir en paz. Es algo completamente diferente a decir, yo ya estuve suficiente, ¿para qué vivir? Ya nada más estoy estorbando. Por ejemplo, eso ya es una frase muy propia de la depresión, ¿no? De esta sensación de inutilidad, o sea, yo ya para qué, doctor. Entonces, esa ya nos habla de otra cosa. Y ya cuando la persona dice, no, yo la verdad es que si pudiera, yo ya me iría porque la verdad es que esto no vale la pena para mí. Y ahí, pues, explorar realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, cuál es la molestia principal, qué es lo que no se está atendiendo en este paciente. Poner en orden los asuntos, hacer el testamento, modificarlo, sobre todo si lo hacemos, si estas situaciones son un poco, o sea, se relacionan a estas otras situaciones, ¿no? Al decir ya la vida no vale la pena, yo ya me quisiera ya ir, etcétera. Eso es pues más fuerte, porque pues en teoría todos tendríamos que a lo largo de toda nuestra vida tener nuestro testamento hecho y tener en orden nuestros asuntos, etcétera. Eso sería algo muy deseable a lo largo de toda la vida. La verdad es que como poblaciones latinoamericanas muchas veces no lo hacemos, no nos gusta pensar en la muerte, no nos gusta pensar en la vejez, lo cual también creo que no nos ayuda a planificar, ¿no? Nos deshacemos de objetos de importancia emocional, podemos acumular pastillas, que ya son datos de que la persona quizá ya está planeando algún método para lastimarse, para quitarse la vida, o visita inesperadamente a parientes y amigos como para despedirse. Todos estos son datos de alarma de suicidio, de riesgo suicida en la persona mayor. Y ahora paso ya más específicamente a las estrategias de prevención, ¿no? Que es el objetivo de esta plática. Aunque ya hemos ido comentando algunas cuestiones, pero ahora les voy a aterrizar un poco en algunas intervenciones que han mostrado beneficios a nivel poblacional, ¿no? Esta es una revisión, o sea, estos datos los saqué de una revisión muy reciente en la cual ven cuáles son las estrategias que a nivel poblacional han ayudado a que las personas adultas mayores disminuyan su riesgo suicida. Y estas estrategias de prevención se dividen en tres tipos de
tres tipos de estrategias, ¿no? Estrategias universales, es decir, esas estrategias que podríamos darle a todas las personas, tengan depresión o no, tengan riesgo de suicida o no, tengan alguna cuestión de riesgo o no, simplemente son cosas que se puede hacer para todas las personas mayores que nos ayudarían a que las personas no caigan en esta cascada, ¿no? De empezar con esta visión negativa, edadismo, pérdidas, luego depresión, etcétera, ¿no? Y luego tenemos las selectivas, que serían aquellas que están ya para personas que están en riesgo, ¿no? Personas que yo observo que ya por alguna razón u otra ya han tenido pérdidas o han tenido alguna situación adversa en la vida o tienen depresión. ¿Y qué hacemos? E indicadas son las personas que ya están teniendo alguna conducta cercana al suicidio, ¿no? Ya es una persona que ya está actuando al respecto, ¿no? Entonces, estas diferentes intervenciones obviamente no es lo mismo yo atender a una persona que ya tuvo un intento suicida a una persona que ni siquiera lo ha expresado o que no tiene ningún factor de riesgo. Las intervenciones van a tener diferente impacto. Entonces, universales serían para personas sin riesgo suicida, ¿no? En las cuales, ¿qué es lo que va a permitirnos prevenir el suicidio, ¿no? En toda la población. Primero, las políticas en salud mental, o sea, que haya más personas capacitadas en salud mental, que haya personas educadas y concientizadas, poder hablar, justo de hecho, este foro, esto que están haciendo actualmente, este congreso, podríamos decir que es una estrategia universal de prevención para el riesgo suicida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto, porque estamos concientizándonos, porque estamos entendiendo mejor estos fenómenos y esto simplemente ya, el hecho de que se empiecen a hacer estos foros puede impactar en que menos personas desarrollen conducta suicida, ¿no? Porque ahora lo vamos a captar, vamos a saber, vamos a hablar de eso. Las políticas de salud mental, evidentemente, pues el hecho de que haya más centros de atención, que haya más personal capacitados, que haya más recursos. Finalmente, la salud mental es un derecho de las personas y pues este derecho no siempre es garantizado por el Estado. De hecho, pocas veces, desafortunadamente, es garantizado por el Estado, sobre todo si vamos a lugares menos centralizados. O sea, sabemos que quizá hay más centros de atención en ciudades grandes, pero en cuanto empezamos a salirnos de las ciudades, ese derecho a la salud mental se va viendo menos garantizado. Otras estrategias universales que se han hecho es obviamente el tamizaje universal y el acceso a atención. El tamizaje universal a lo que se refiere básicamente es que yo, persona mayor, imaginando que yo soy una persona mayor, voy quizá a mi centro de salud por mi control de la hipertensión y simplemente porque no me han hecho un tamizaje en un año, ¿no? Me van a preguntar cuestiones sobre depresión y sobre suicidio y quizá yo no los voy a tener, quizá mucha gente no los va a tener, quizá van a ser entrevistas muy sencillas, herramientas de tamizaje, 2, 3 preguntas muy sencillas, pero si el personal de salud hace esto a toda la población, va a agarrar a algunos que están en mayor riesgo. Y entonces ya entramos a estas cuestiones selectivas. Un tamizaje universal nos permitiría hacer un tamizaje de riesgo, un tamizaje más extenso. O sea, si yo dije, pues sí, la verdad es que a veces sí pienso que sería mejor no estar vivo, híjole, pues entonces pase con el doctor le va a hacer unas preguntas adicionales que ya sería otro tamizaje más específico para ver qué tanto riesgo hay. Y por otro lado, también el acceso a atención depende de diferentes cuestiones, o sea, depende obviamente de las políticas, de que haya centros de salud mental, etcétera, pero también de capacitar a personal de salud primario. Esto ha sido una de las grandes apuestas de estas administraciones de Secretaría de Salud, IMSS, etcétera, en el sentido de que se busca que las personas o sea, cualquier médico, cualquier personal de medicina, de enfermería, de psicología, en cualquier nivel de atención pudiera detectar este tipo de situaciones. No podemos esperar que todas las personas que tengan un riesgo de este tipo sean atendidas por personal altamente especializado en institutos de salud así muy acá. Son cuestiones que se tienen que atender desde la comunidad, ¿no? Y para eso la capacitación para personal de salud primario es fundamental. Líneas de apoyo, como por ejemplo aquí en México existe la línea de la vida, que también tiene estrategias para identificar y para referir pacientes que tengan riesgo suicida, y algunas intervenciones para personas vulnerables. Aquí, por ejemplo, algunas de las cuestiones que tiene que ver son intervenciones breves, pero también el apoyo social, ¿no? O sea, algo importante e interesante es el apoyo comunitario y el seguimiento psicosocial. O sea, si yo me estoy dando cuenta que la persona con la que estoy tratando tiene una situación de mucha vulnerabilidad desde lo social, una persona, o sea, este ejemplo que ponía de la persona que tiene COVID y que
no está segura que le vayan a llevar la comida o no, y no puede salir, y además, o sea, tiene muchas de estas limitaciones, pues estos programas de apoyo comunitario, en los cuales quizá les llevan la comida, o se aseguran las personas, o llamadas, etcétera, pueden ayudar mucho, ¿no? También hay que hacer obviamente ya una evaluación, o sea, ya cuando nosotros identificamos que hay un riesgo suicida, una ideación suicida, un plan suicida, y ya hicimos estas estrategias preventivas, pues lo que seguiría será una evaluación y manejo de trastornos mentales asociados con comportamientos suicidas. Por ejemplo, tratar la depresión, ¿no? O sea, simplemente, si yo estoy viendo que esta persona que está teniendo ideación suicida, pues es porque tiene depresión, pues hacer una evaluación y un tratamiento adecuado de este trastorno. O si esta persona tiene una dificultad en la movilidad o un trastorno por dolor. El simple hecho de tratar adecuadamente trastornos de dolor, o sea, si yo soy una persona mayor que tiene un problema en la columna y tiene dolor frecuente, constante en sus extremidades, pues va a ser una persona con más riesgo. Entonces también son el tipo de cosas que tenemos que atender adecuadamente para poder disminuir y prevenir el suicidio. Y algo que me parece también muy interesante, bueno, esto recordemos también que va por fases, ¿no? O sea, qué pasa en personas, cómo podemos prevenir, cómo podemos ayudar en esta prevención universal en personas sin riesgo de suicida, cuando hay una idea de quitarme la vida, cuando ya tengo un plan o cuando incluso ya tuve un acto. Y aquí es muy importante este seguimiento después de intentos. Sabemos que muchas personas después de un intento suicida no consumado, no logrado, pueden tener un segundo intento. Entonces son personas con las que tenemos que tener mucho más vigilancia, mucho más apoyo, mucho más atención, ¿no? Entonces este tipo de seguimiento también es muy importante, pero si se fijan va de lo más general a lo más particular, desde cuestiones que podemos hacer para mejorar la percepción de vida de las personas adultas mayores, para mejorar la cuestión de educación, hablar de estos temas, hasta cuestiones que ya son muy específicas de la atención de una persona que pudo tener un intento suicida. Y algo que también es muy interesante, que también ayuda con respecto a los actos suicidas de manera universal, son dos cosas que son muy de la población, o sea, como muy, muy generales, pero muy importantes. Por ejemplo, una cuestión que se ha visto es que si hay un suicidio en personas, por ejemplo, en alguien famoso, y esa persona muere por suicidio, depende de cómo lo reportan los medios de comunicación, esto puede ser un factor de riesgo para que otras personas lo hagan, ¿no? Por ejemplo, hay mensajes dentro de los medios de comunicación que pueden incitar a las personas a que también imiten o que también tengan este acto suicida. Si hay una persona que se suicida y la gente empieza a decir, bueno, pero ya estaba grande, bueno, pero pues ya pobre, ya tenía mucho que ya no trabajaba, ya pues yo creo que ya no le quedaba nada que hacer, ¿no? Porque pues ya era mayor. Ese tipo de mensajes pueden caer en una persona que ya traiga un poco esta ideación suicida y diga, pues es que sí es cierto, o sea, yo estoy igual, ¿no? Yo estoy igual, yo tampoco ya trabajo, yo tampoco ya no sirvo para nada, pues quizás sea mejor idea hacer lo que hizo esa persona. Eso es un primer punto, ¿no? Entonces, no hablar del suicidio como una alternativa razonable, o no hablar, y eso es una responsabilidad de los medios de comunicación, pero también del quien atiende en la atención clínica, ¿no? Entonces, uno, no hablar del suicidio como una alternativa que era la adecuada para la persona que se suicidó cuando se reporta. Dos, no romantizar el suicidio, porque también esto es algo que a veces se hace en medios de comunicación, ¿no? Que, ay, pues es que los genios luego se suicidan, ¿no? Es que Van Gogh, por ejemplo, pues es que era un genio atormentado y Kurt Cobain, y de repente como que estas cuestiones de romantizar el suicidio como, es que es así la manera ya más pura del artista. Dice uno, no, a ver, espera, seguramente estas dos personas que la pasaron tan mal, si hubieran recibido una intervención adecuada, quizá hubieran hecho arte más tiempo, quizá hubieran vivido vidas más plenas. No es por su suicidio que es valioso su arte, ¿no? Hay que cambiar ese tipo de discursos. Y por último, también de los medios de comunicación, es importante no hablar de lugares o de métodos en los cuales se realizó el suicidio, ¿no? O sea, si si un medio de comunicación va a reportar el suicidio de una artista, por ejemplo, y dice, no, y se tomó tantas pastillas de tanto, y se fue a un hotel, y esto y el otro, y de repente esos casos, esos datos tan específicos, también pueden llevar a que una persona que tiene el riesgo de suicida
se anime más. Ojo también que esto no es lo mismo a preguntar. Como clínicos hay que preguntar y hay que preguntar si la persona ya tiene un método, etcétera, etcétera, porque esto nos permite hacer una estrategia de prevención mucho más localizada, mucho más específica. Pero si los medios de la comunicación empiezan a mostrar imágenes de personas que se suicidaron, lugares donde la gente se suicida, etcétera, eso aumenta el riesgo de manera universal. Y otra cuestión importante que, bueno, esto obviamente es muy importante también en nuestro contexto, aunque esta literatura es predominantemente estadounidense y sabemos que en Estados Unidos tienen un problema donde la restricción de armas es un problema muy importante social actualmente y se sabe que en poblaciones que las armas se consiguen más fácilmente, hay más número de suicidios, ¿no? Pero pues también en nuestro medio, en nuestro país, pues obviamente también eso es algo importante porque también hay una situación de violencia, una situación que también puede hacer más sencillo tener algún arma o algún método letal para suicidarme, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues las políticas públicas y el acceso a armas también es muy importante como un método de prevención. Y aterrizo eso y termino con esto en algunos puntos como muy claros que me parecieron interesantes, porque bueno, ya tenemos un poco este mapa de cómo se hace la prevención del suicidio desde punto de vista poblacional general hasta personas que ya han tenido un antecedente de esta naturaleza. Pero voy a también dar algunos otros ejemplos interesantes. Por ejemplo, algo interesante es aumentar las conductas de búsqueda de ayuda. En poblaciones que no buscan ayuda, que no se van a animar a ir a buscar ayuda, o sea, simplemente ir con alguien y decirles que la verdad es que he estado pensando esto, me he estado sintiendo mal, etcétera. Eso, si no hay esta conducta, si no hay esta facilitación de alguna manera en la sociedad, eso va a disminuir la posibilidad de que podamos hacer cualquiera de estas alternativas, ¿no? Entonces, hay que hablar más de los factores de riesgo tratable y su tratamiento. Hay que hablar de depresión, de que la depresión es una enfermedad que se puede tratar. Hay que hablar sobre trastornos de dolor. O sea, hay que justo, y con esto repito, bueno, el valor de este tipo de foros como el que estamos hablando. Abordar las barreras a la búsqueda de ayuda. Bueno, ¿qué nos está de alguna manera dificultando que las personas pidan apoyo, ¿no? ¿Hay alguna cuestión social, hay alguna cuestión cultural que lleva a que las personas no hablen sobre sus sentimientos, sus problemas de salud mental? Y hay que implementar esfuerzos para reducir el estigma y normalizar la búsqueda de ayuda, ¿no? Hay que cambiar un poco estos discursos que tenemos a veces culturalmente, donde los hombres no lloran, donde uno tiene que sufrir en silencio, donde cada quien tiene que cargar su cruz, que si se fijan son frases pues que hemos escuchado a lo largo de la vida y quizá más las personas mayores, ¿no? Hablar más bien que pues en comunidad se vive mejor, que de alguna manera hay maneras de apoyarnos los unos a los otros, que hay personal que puede ayudar en la salud mental de la gente, ¿no? Y yo creo que estos discursos quizá no han logrado trascender completamente en nuestras comunidades. Otra cosa, obviamente, es identificar oportunamente a las personas de riesgo, mejorar la identificación de depresión, de abuso de sustancias y tamizaje de suicidio. Hay que implementar esto en los diferentes niveles de atención, en los diferentes niveles pues sí, de servicios. Aumentar la capacidad de las personas en general y del personal médico de primer nivel para identificar personas en riesgo. Y repito, esto ha sido de las fuertes apuestas actuales, no solo en México, sino en muchos países. Es decir, pues es que suficientes psiquiatras, suficientes psicólogos, psicólogas, para poder atender a todo el problema de salud mental que hay en el país está complicado. Es un poco como pensar que todas las personas que tienen hipertensión tienen que ser tratadas por cardiólogos, o todas las personas que tienen diabetes tienen que ser tratadas por endocrinólogos. No hay suficientes, nunca va a haber suficientes endocrinólogos para atender a todas las personas que tienen diabetes. Obviamente los médicos de primer nivel, la enfermería de primer nivel, las doctoras y doctores deberían de poder atender obviamente a la mayoría de personas con diabetes y a un pequeño porcentaje que se complica o que no responde al tratamiento, ahí sí referirlo con un especialista. La salud mental debería ser algo similar, ¿no? O sea, la mayoría de cuadros de depresión, la mayoría de cuadros de este tipo de problemas por sustancias, etcétera, se deberían de poder atender desde el primer nivel de atención y los que no funcionan, los que son complicados, ahí sí irlos refiriendo, pero de esta manera también permitimos una pirámide mucho más adecuada de atención.
Y bueno, tratar adecuadamente las condiciones médicas y dolor. Esto es algo muy desafortunado porque muchas personas mayores tampoco tienen un tratamiento adecuado de este tipo, ¿no? O sea, también es esta cuestión de, híjole, es que ya está muy grande, esto y el otro, ya es normal, este tipo de viejismo también que puede ser muy médico y de repente, pues que le duelen mucho las rodillas. Bueno, pero es que ya está grande, ya no podemos hacer nada. Bueno, quizá no le podemos regresar, no le podemos regresar la juventud a las rodillas, pero quizá con un tratamiento adecuado ese dolor se vuelve tolerable, ¿no? Y eso disminuye también el riesgo de suicidio, ¿no? Y hay que también promover el funcionamiento y afrontamiento, promover el afrontamiento a pérdidas y duelo, promover el afrontamiento con pérdida funcional y orientar sobre programas de apoyo social. O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, también aquí la cuestión de comunidades inclusivas es algo sumamente importante, porque si yo tengo un paciente que perdió la vista, por ejemplo, por alguna enfermedad, no sé, y se la pasa esta persona aislada en su casa, pues es una cuestión también que ya voy como añadiéndole problema, ¿no? O sea, como sumándole al problema, voy creando una bola de nieve. Por otro lado, si esta persona que perdió la vista puede seguir en una actividad comunitaria, incluso en clubes de personas que tienen dificultades para la vista, o va a clubes de lectura donde leen cosas para mantenerse informado, por ejemplo, ese tipo de cuestiones como grupales, sociales, pueden ayudar mucho a que las personas también estas pérdidas que puede haber, como por ejemplo la pérdida de la visión, en vez de que se convierta en una situación catastrófica que va haciendo esta bola de nieve y que me lleva incluso al suicidio, pues en vez de eso, pues otra posibilidad de vivir esto como un duelo, como un proceso de adaptación, como otras nuevas reglas en mi vida, pero que me permiten de todas maneras una buena calidad de vida. Quizá lo voy a vivir con emociones adversas, tristeza, etcétera, pero con el tiempo quizá me puedo ir adaptando y ahí cambia la historia, ¿no? Pero esto depende mucho de la accesibilidad a servicios, a comunidades, etcétera, y eso es tarea de todos. Y bueno, con esto cierro mi participación. Con mucho gusto, si hay alguna duda, algún comentario, son bienvenidos. Sí, tenemos dos preguntas. La primera la pregunta Rosario Venegas. ¿Qué hay de la política pública para aprobar la eutanasia cuando se trata del dolor? Si dicho factor está relacionado. Bueno, la eutanasia no es algo que esté todavía regulado en México, no es algo que se haya aprobado, definitivamente es un tema muy importante. No hay que confundir definitivamente eutanasia y suicidio, o sea, el suicidio es una situación en la cual debido a una situación adversa la persona decide quitarse la vida y no hay una regulación detrás de eso, ¿no? Es una cuestión que es muy que habría que tratar de prevenir. Y de hecho en los protocolos cuando alguien, o sea, cuando se habla de eutanasia, se tratan muchas cosas antes, ¿no? No es una cuestión de, pues ya te quieres morir, pues ten esta pastilla y ya vete a tu casa. No, es una cuestión en la cual vemos si la persona no hay algo que le podamos ofrecer más que ese acceso a la muerte, ¿no? O sea, si no tiene depresión, si no tiene un trastorno de dolor, si lo puedo de alguna manera ayudar a que la muerte no sea la alternativa para esa persona. Y entonces en ese sentido se protocoliza mucho. En algunos países ya se han hecho, sobre todo países pues, de ingresos altos, chiquitos, que pueden regularizar mucho mejor y que el servicio de atención es mucho más adecuado, ¿no? Para pues, realmente garantizar que a esa persona que desea la eutanasia ya se le ofreció todas las posibilidades, ¿no? Creo que en México no estamos ni cerca de una articulación tan adecuada del servicio de salud, pero pues ojalá en algún momento también eso sea, la muerte digna puede ser una alternativa para algunas personas, por supuesto. Muy bien. María pregunta, ¿se considera que la falta de importancia en cuanto a un seguimiento oportuno por parte de la familia e instituciones de la salud mental sea una razón en cuanto a la decisión al suicidio en adultos mayores? Sobre todo es una cuestión que no nos permitiría atender o prevenir, ¿no? O sea, si la persona puede tener ideación suicida o tomar esta decisión o empezar a pensar en esto a partir de ciertas situaciones que seguramente le están ocurriendo, situaciones tanto biológicas, o sea, médicas, depresión, hasta cuestiones sociales, ¿no? Entonces, bueno, quizá las causas por las que la persona llega a ese riesgo son más
de la persona o de la sociedad, pero definitivamente si con eso la familia no está concientizada, el personal de la salud tiene estas actitudes edadistas de discriminación o simplemente lo pasa por alto, ya está grande, ni le hagas caso, cosas así, eso como que ya nos da otro problema, ¿no? O sea, quizás eso no causa la ideación suicida, pero no permite atenderla, ¿no? No permite prevenirla, hacer alguna intervención que modifique ese riesgo. Ok. Y ya por último, ¿cómo podríamos cambiar el mensaje negativo y discriminatorio hacia los adultos mayores? Pues es que cada vez hay más información de que la vejez puede ser un estado de mucho gozo y de plenitud, y que las personas adultas mayores en nuestra sociedad pueden tener un rol bien importante, ¿no? O sea, desde cuestión de, pues, de conocer cosas que quizá las siguientes generaciones no conocen, hay sabiduría también en la vejez, hay personas adultas mayores que disfrutan muchísimo de su independencia, pueden hacer actividades artísticas, pueden llevar una vida sexual, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en la vejez, que muchas veces pensamos que la vejez ya nada más como ese lugar de dependencia y de pérdida, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Cada vez más personas envejecen de manera sana, ¿no? Y eso es lo que habría que proponer y planificar. Ok. Muchísimas gracias. Sin duda es un tema muy interesante y es algo donde tenemos que poner especial énfasis. Y como símbolo de nuestro agradecimiento, me es grato hacer la entrega virtual del reconocimiento. Fundación Prevena, cuidando y pensando en tu salud, Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Francisco Flores Vázquez, por su participación en la conferencia magistral Prevención del Suicidio en la Persona Adulta Mayor, en el tercer Congreso Internacional y cuarto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 23 y 24 de agosto del 2023. Agradecemos a cada uno de nuestros asistentes y les pedimos de manera atenta que se dirijan al siguiente enlace para seguir con nuestro programa. Muchas gracias y excelente día. Gracias.